decir la palabra celos Ujú. y voy a decir, ¿alguna vez no te pasó de que cuántas veces nos ha pasado que por estar mirando al otro, comparándonos con el otro, hemos dejado de ser nosotros mismos, algo así? Y ahí doy como ese pie, Bien. Bien, dale. porque es algo de comparación en este caso. Y entonces ahí tal vez podemos, si alguno quiere, como ir desde ese lado, que el tema es los celos y que justamente los celos representan esto, la falta de confianza en uno mismo, en el otro, la pérdida de algo. Ahí podemos como enganchar con... Un Genial. dedito a perder. Ujú. Claro. ¿Querés ir por ese lado, Jaco, después vos? Después de que ya termine. Ajá. Bien. ¿Cómo comentar ahí? Y tirás tu frase si querés. Sí. Nah, Un corte y volvemos. sí, bueno. Y ahí puedo seguir como diferenciando envidia de celos, o Ujú. sea, Che, entonces el versículo 9. ahí está al principio. ¿No te carga? Lo puse en amarillo al principio de todo. Espérate, voy a entrar de nuevo. Ah, no, era acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Y si querés, después de que digan... entonces, para yo estoy en el mismo lugar que usted. Ah, tenés que volver a refrescar la página porque hay cosas que no se cargan. A ver. Dale. Ahí está. Cadabra, esta palabra. Hará que abra. A veces vengo practicando palabras con A. Siempre en la E me quedo, en la I soy un desastre, en la O repunto con el tema de León Gieco y en la U no encuentro ninguna. Lo hiciste reír. No, los Orozco. Claro, con O. Pero ¿y con U? Yo la única que tengo es Uriburu. Ah, no, ya tiene I. Uri. Toda con U. Bueno, se iban ahora, se desconcentraban. Déficit de atención. Sí, tal cual. Bien. Bueno, acá pongo el cronómetro por cualquier cosa. Ajá, ahí lo veo perfecto. ¿Lo Bueno. ves? Todos lo miraban. Bueno, vamos, dale, así arrancamos porque si no esto... Bien, arranco entonces... Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Familia, amigos, compañeros. Una vez más, acá en Enfoque Psicoespiritual. Hola, Jaco. ¿Cómo andás, Hola, Ani? Anita. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Anita, un gusto realmente poder encontrarnos una vez más, como dijiste, Eddie, siempre sentir que somos familia, sentir que esto que hacemos no es solo para nosotros, no es solo por ustedes, sino que todos nos enriquecemos tal cual. en esta charla, en este conversatorio que la verdad que nos encanta y que cada vez vamos aprendiendo más. Ujú. Y una vez más, tenemos a un Rodri con pelo largo y rulos. Anita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias nuevamente por invitarme, por ser parte acá de la familia, así que muy contenta. Bueno, gracias a vos, estamos muy contentos de tenerla, Anita. Y para comenzar quería preguntar si alguno, ya que no está Rodri, trajo alguna historia, hoy hay actividad, hay algún acertijo, algo. Claro, porque el tío Rodri, te contamos, Anita, que cada tanto nos traía una historia y resultó ser muy bueno contando historias. Pero bueno, es como que extrañamos un poquito Sí. las historias del tío Rodri. Yo la verdad es que hoy mi memoria no me permite una historia, porque no recuerdo, así que bueno, no sé. No sé, a ver. Bueno, vale, voy a traer una historia. Sentí como la presión. Bueno, tengo una historia, A ver. historia. Resulta que en un pueblo chiquito, vieron cómo son los pueblos chiquitos, habían dos personas, dos mujeres que se dedicaban al trabajo de alfarería.
Y resulta que, bueno, eran conocidas en este pueblo por sus labores y vieron que los artesanos tienen esto de que cada uno pone su impronta en el producto final. No es algo seriado, algo industrial, sino que ponen su impronta. Entonces, Florencia tenía la particularidad de hacer artesanías que tenían toda una delicadeza especial y tenían era muy fino lo que hacía, muy detallado, con pinturas muy lindas, y realmente la gente pasaba y admiraba su creación. Y por el otro lado estaba Ethel, que también hacía alfarería, pero tal vez era más sencillo, pero lo que tenía de valioso de que eran cosas rústicas, duraderas, y que realmente tenían mucha resistencia. Entonces, bueno, como les decía, un pueblo chico, se hacen conocer, la gente pasaba, miraba sus producciones y resulta que siempre comentaban las cosas que hacía Florencia. Decían, no, mirá qué lindo, mirá, esto le hizo una flor, mirá, esto le hizo un pajarito. Y bueno, siempre hacían comentarios así. Y no tardó en llegar a oídos justamente de Ethel, y empezó a escuchar que las cosas que más se hablaban eran justamente de Florencia. Entonces todo el tiempo escuchaba qué lindo lo que hacía Florencia, lo último que había hecho, estaba en boca de todos. Así que Ethel empezó a sentir algo que no fue favorable para ella. Al compararse empezó a sentir celos. Y entonces dijo, no, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Nadie lo valora, nadie lo ve, así que la verdad es que esto no sirve para nada, a nadie le interesa, voy a dejar de hacer lo que tanto le gustaba. Y fue así que paró su producción. En este lugar, un lugar tranquilo, no solían haber este tipo de cosas que voy a contar ahora, pero sucedió un día que hubo una catástrofe, una tormenta muy fuerte y un terremoto que produjo que se rompan muchas cosas, y dentro de eso la gente usaba mucho estas vasijas para contener cosas importantes. Se rompieron las vasijas de casi todos los que vivían en ese lugar, y entonces justamente también las vasijas que tenía Florencia, que eran tan hermosas, no estaban guardadas en un lugar preparado para este tipo de catástrofes, se le rompieron todas. Pero como recuerdan, Ethel tenía vasijas resistentes y las de ellas no se rompieron. Entonces la gente, desesperada porque sabía que iban a haber varios días sin agua, tenía que guardar en recipientes el agua que quedaba y no tenía dónde, así que fueron a la casa de Florencia. Florencia le dijo, no tengo nada para ofrecerles. Junto con Florencia fueron a la casa de Ethel, y Ethel tenía las que había conservado, no había hecho más, pero tenía las que conservó, y estaba, la verdad, no podía creer ver que todas las personas venían a pedir lo suyo. Empezó a dar hasta que se quedó con la última, y justo en la última estaba Florencia con la plata para obtener la última, y le deja un papelito y le deja un pedacito de una de sus vasijas que tenía justamente una de sus decoraciones. Y en ese papelito decía que muchas gracias por el trabajo que ella hacía, el trabajo de Ethel, que había realmente, al hacer vasijas tan resistentes, estaban siendo justamente en este momento de catástrofe de gran utilidad. Realmente era un servicio muy útil, y que se había dado cuenta que en este tiempo eran las dos alfareras del lugar, habían otorgado a este lugar fortaleza, resistencia, utilidad y belleza. Entonces ahí Ethel se dio cuenta que los celos habían impedido que ella pueda hacer lo que tanto le gustaba, y había impedido que ella siga con el propósito por el cual había creado estas producciones, que era justamente ser de utilidad. Ella no estaba centrada en lo estético, sino en lo útil. Entonces se dio cuenta que el haberse fijado en otros había hecho perder el propósito por el cual ella hacía lo que hacía. Así que a partir de ese día decidió volver a hacer lo que hacía, y nos deja una lección para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por estar mirando, concentrándonos en lo que el otro hace, perdemos el valor de lo que somos o lo que tenemos para dar? Muy bien, y con esto desbancamos al tío Rod. No, mentira, no, para nada. Pero agradecemos mucho, muchas gracias, Anita, la verdad que muy linda la historia, y realmente creo que a muchos o a casi todos nos deja pensando, y esta pregunta que nos hizo Anita, ¿no? ¿Cuántas veces este tema del que vamos a hablar hoy nos ha generado daño? Sí. O nos ha llevado a compararnos tanto con un otro también. Exactamente. Y creo que acá, bueno, vamos a develar algo que ya está sobre la mesa, que el tema que vamos a tratar hoy son los celos.
Y quería en un primer momento diferenciar quizás celos de envidia, porque son muy parecidos y puede ser que hasta cierto punto nos confundamos en lo que sentimos o en lo que pueden ser. Y así como en palabras muy sencillas, envidia podría ser esto de querer lo que el otro tiene, como fijarme tanto en el otro que lo quiero, que deseo eso que el otro tiene. Me gusta la camisa de Jaco, me gustan los rulos de Anita y lo quiero tanto que me hace mal y eso sería como la envidia. ¿Qué pasa con los celos? Los celos vienen a ser como el miedo a perder esto que tanto quiero o que considero propio, que considero mío. Entonces, por ejemplo, Ethel, que consideraba que sus vasijas quizá no eran las más lindas o a que la gente no le gustaba y demás, y al compararse con el otro te sentía como este celos, no de querer lo que el otro tenía, pero sí de perder el valor de lo que ella tenía, de desvalorizar esto que ella hacía. Entonces, los celos surgen también como una respuesta emocional ante una amenaza o un miedo, un temor que se nos presenta. Puede ser real o puede ser imaginado también. Exacto. Y me quedé pensando mucho en lo que decía Anita en la historia y cuántas veces esto nos hace, nos desorienta, nos hace perder como nuestra brújula acerca del objetivo, el propósito, ¿no? Que claro quedó en la historia de que claro, el propósito de por estos celos se había desvirtuado a tal punto que dejó de hacer. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por este miedo a perder, en realidad dejamos de valorar o de seguir luchando por eso, ¿no? Y la pregunta que podríamos dejarles a ustedes, oyentes, y también para nosotros, ¿cómo esto podría afectar? ¿Será que los celos pueden afectar una relación? ¿Los vínculos? ¿No? Porque bueno, acá tanto Ethel como Florencia podemos decir que quizás no eran amigas, ¿no? Pero ¿será que en un vínculo de amistad, en un vínculo de pareja, en un vínculo de trabajo incluso, podrá afectar los celos? Sin dudas. Sí, sin dudas. Y en todos esos ámbitos que has mencionado, ¿no? Sí. En una amistad, en una relación. Y antes de empezar, habías dicho algo muy oportuno, que tiene que ver, yo creo, muy ajustado esto de la confianza, ¿no? Tiene que ver mucho con la confianza. Justamente por no tener confianza es como empieza a darle lugar a los celos, a perder algo que puede ser algo propio o puede ser, ¿no es cierto?, algo a alguien. Claro, algo, exactamente. Saben que algo muy interesante, mientras íbamos charlando o haciendo el esquemita para hoy, también surgía esto de que la base en realidad de los celos es una gran inseguridad, una baja autoestima, realmente es esta desconfianza tanto en mí mismo como qué tengo de malo que el otro quizá no puede ver o que lo va a dejar de valorar, o falta de confianza en el otro también, y ahí afecta a las relaciones, por ejemplo. Exacto. ¿Y son permitidas? ¿Está bien celar en una relación? Yo te celo porque te quiero, te estoy cuidando, por eso. ¿Qué piensan de eso? Claro, ¿será una forma sana de cuidar al otro, celarlo? ¡Wow! Lo he escuchado mucho esto. Sí, yo lo he escuchado con otra palabrita. Está bien ser tóxico, tóxica. Sí, y ahí ya nos metemos en un mundo bastante actual. Pero realmente esto de los celos no es algo nuevo. Y hoy quizás se le han dado un montón de otros conceptos y palabras para que parezca más moderno. Pero en realidad esto también nos enseña que es parte de nuestra naturaleza humana. Y como este enfoque psicoespiritual, también, como leíamos en el versículo al principio, también queremos que Dios sea parte de esto. ¿Y qué nos diría Dios, no? Respecto de cómo estamos hechos. ¿Realmente podemos confiar tanto en nosotros como decir, bueno, yo estoy seguro de esto? ¿O será que esta raíz de desconfianza, de inseguridad, puedo hacer que también yo la transmita a una relación con ese otro, con quien comparto, con un amigo, con una pareja, y esa inseguridad mía, claro, termine dañando ese vínculo? Entonces, a la pregunta de si está bien celar, y la pregunta sería, ¿será que estoy confiando tanto en mí o en la otra persona? Me respondí con otra pregunta. Sí. Incluso sumaría también la necesidad de control. Y de nuevo, como en los episodios anteriores, llama la atención muchísimo cómo
en todos los temas casi que estamos hablando, la necesidad de control del ser humano lleva a un montón de cosas muy negativas para nosotros. Y cuanto más en los celos, la necesidad de controlar. Y lo loco de que nuestro cerebro crea, o nosotros nos hacemos creer que si celamos, estamos cuidando y entonces el otro no va a hacer lo otro porque yo estoy súper atento a todo lo que pasa. Y en realidad, si tiene que pasar algo, va a pasar, sea que esté sumamente preocupada o no. Entonces también esta necesidad de control sobre todo lo demás hace que nos lleve a una frase que les quiero leer, que está muy buena, que dice que los celos corroen internamente, como una carcoma que desgasta poco a poco. Y saben que yo decía, ¿qué será una carcoma? Y me puse a buscar y es un bichito, es una plaga que corroe la madera. Uh-huh. Entonces, y si buscamos, dice cómo notar cuando existe una carcoma, y se puede ver que hay agujeros en la madera, hay un serrín o un polvillo, hay como ciertas señales que vos decís, bueno, esto es la plaga de la carcoma. Uh-huh. Entonces, comparar a los celos como realmente una plaga que nos agujera por dentro, podemos decir, realmente nos daña muchísimo. Me hace acordar cuando hablamos de nuestro físico en los huesos, ¿no? La osteoporosis, que es como que los huesitos se ahuecan, ¿sí? Sería como esto, y muchas veces los celos generan eso, poco a poco van como desgastando algo que nos debería sostener, ¿no? Que la confianza debería sostener una relación de amistad, de pareja. Y claro, cuando se empieza a corroer, se empieza a carcomer por dentro, claro, después cualquier golpecito podría hacer que eso se rompa. Sí. Y en vez de centrarnos en el objetivo de crear más vínculo y más confianza, nos centramos en un objetivo que aparentemente tal vez es para nosotros, ¿no es cierto? Los celos empiezan nosotros a creer que estamos perdiendo a la persona, o que la persona nos está perdiendo, que no nos quiere, que no nos valora, y en vez de crecer en confianza con el otro, en vínculo, nos centramos en otra cosa. En vez de atacar a ese bichito, ¿no es cierto? A través de la confianza, nos centramos en algo que no tiene sentido, que al contrario, ahoga la relación. Ese control y esa posesión termina siendo lo que realmente destruye lo único que podía generar, ¿no es cierto?, en la pareja la durabilidad, que es la confianza, ¿no? Sí. Exacto. Y solo para ir avanzando un poquito más, y sería importante, así como Eddie habló de la envidia para poder diferenciarlo de los celos, también es importante poder decir que estos celos no solamente podrían ser una cuestión por ahí que la hablamos como más social, como más jocosa, cuando hablamos de tóxico, tóxica, sino que realmente pueden hacerle daño a una persona, o sea, realmente pueden afectar la vida de una persona. Sin duda. O sea, y por eso es que lo traemos a la mesa y queremos charlarlo en este enfoque psicoespiritual, porque creemos que los celos pueden ser muy dañinos para una persona, para quien lo sufre, y también para la relación o el vínculo. ¿Sí? Entonces, por eso es que le queremos dar esta importancia, ¿sí? De saber que necesitamos ¿qué podemos hacer, digamos, si esto me está afectando tanto? Por ejemplo, tal vez antes de pasar a herramientas, pensaba en algo que podemos ver es que nos empieza a afectar a nuestra autoestima. Empezamos, ¿no es cierto? Ahí ya vemos algo para trabajar, porque empezamos a perder valor, dejamos de creer en lo que sí tenemos bueno, en lo que sí podemos dar. Entonces ahí ya tenemos algo en lo que empieza a afectar. La otra que decíamos también es la confianza en el otro, porque en vez de crecer en vínculo, justamente estamos obsesionados por controlar algo, entonces estamos rompiendo una relación. Ahí tenemos también otro. Y bueno, y esto de estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, alerta, sospechando, desconfiando, eso también lo genera ansiedad, obsesión. Sí. Incluso si vamos también para la parte más espiritual, nos sacan la paz, nos alejan de Dios, porque estamos centrando el control en nuestras manos cuando en realidad le pertenece a Él. Incluso también nos alejamos por este orgullo, que nos llenamos de orgullo de decir, bueno, esa persona o ese vínculo o esa cosa es mía y pierdo valor. Y en cierta forma nos convertimos en Dios, porque buscamos tener este control que realmente nos daña, ¿no? Nos desgasta, perdés energía, perdés relaciones, realmente te desgasta por completo. Sí, incluso tiene hasta, no solo queda en el pensamiento, ¿sí? Esto de los celos, sino que afecta también físicamente. Recién cuando Anita
remarcaba esto de ese estado o ese modo alerta, nuestro sistema fisiológico reacciona. Entonces, ¿cómo reacciona? Bueno, nuestro sistema nervioso autónomo empieza el simpático a activar un montón de neurotransmisores, viene este famoso cortisol, y claro, es como que estamos en un modo de ¿qué vas a hacer? Y quiero controlar, y también a nuestro cuerpo le afecta físicamente. Entonces, acá vemos cómo va afectando, yo siempre digo, como las patitas de la mesa, las va debilitando y nos termina afectando y haciendo mucho daño. En todas las áreas. Realmente no es algo para tomarlo a la ligera, ¿no? Exacto. Bueno, y tenemos ejemplos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, Saúl, ¿no es cierto? Cuando empezó también lo mismo, a fijarse, ¿no es cierto?, en las características que tenía David, y ya empezar a generar un celo al punto de llegar a querer matarlo. Y bueno, y como decían recién, perdió la paz. No perdió la paz, había un sentimiento que no podía estar bien con él mismo tampoco, y ya su objetivo dejó de ser rey y cumplir su función, sino era ya irse contra el que ahora en este momento veía como su enemigo, ¿no? Y hasta el punto de que él mismo estuvo, ¿no es cierto?, en una posición donde él podía llegar a perder la vida, pero ya no le interesaba, él estaba solamente centrado en destruir a su enemigo, ¿no? ¿A qué punto puede llegar los celos? ¿Y qué podemos hacer con esto? Si lo estamos viviendo así tan dramáticamente, o estamos empezando a percibir que hay algo en nosotros que no está bien con esto. Solo para agregar un ejemplo, porque mientras te escuchaba, Anita, me encantó y me hizo acordar también de los hermanos de José, que no solamente les afectaba a ellos, porque claro, no vivían contentos, porque claro, veían llegar a José y ya se ponían mal y se ponían enojados, y me imagino un enojo bastante considerable por lo que terminaron haciendo, sino que esos celos llegaron a causar un dolor tremendo a Jacob, su papá, cuando le mintieron y le dijeron que José lo había agarrado una fiera del campo y lo había destrozado. O sea, el dolor de ese padre de creer que había perdido un hijo que en realidad no había perdido, y fue producto de los celos. Terrible. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar los celos? Exacto. Incluso me hace pensar en más ejemplos que tenemos, como Caín Abel, Lucifer en el cielo. Ahí empezó. Ahí empezó. Ahí arrancó. Wow, o sea, realmente todas las consecuencias que tenemos hoy en día mediante esto. Exactamente. Entonces, hablaban un poquito recién de qué podemos hacer cuando empezamos a sentir o a identificar que lo tenemos en nuestra vida. Creemos que lo principal es reconocerlo, decir, bueno, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo celos? Mientras Jaco, Anita iban hablando, che, esto me pasa a mí, reconocer. Está bueno eso que decís, reconocer, porque parece algo tan sencillo, pero no, porque podemos justificar Totalmente. que es diferente, ¿no? No, pero yo lo celo porque lo quiero, o no, pero tengo mis motivos, ¿no? Porque realmente pasó esto, entonces puedo llegar a justificar, entonces ojo con eso, tenemos que reconocer. Incluso pensando en esto, siento que también la sociedad hoy en día está como tan naturalizado y normalizado esto de la toxicidad, y que es gracioso y que usamos el humor para los celos, y en realidad es algo que realmente afecta, y no es es todo lo contrario al humor, a lo gracioso, sino que es algo realmente grave. Exacto. Entonces, reconocerlo sin justificarlo o sin buscarle este lado chistoso o humorístico, y luego preguntarme, ¿qué será lo que está activando esto? Exacto. ¿Qué inseguridad? ¿Qué miedo? ¿Qué necesidad de control está activando dentro? Porque el celo esconde algo atrás, ¿no es cierto? No es el celo. Claro, es como Hay la algo. punta del iceberg, Exactamente. Exacto. Muchas veces también, y creo que en esto, como decías, Eddie, y buenísimo que lo marcaste, y seguramente a quienes nos escuchan en algún momento o se le irán viniendo alguna historia, algún ejemplo, cuántas veces la persona celosa lo comparte con un tercero, digamos, pero no lo comparte directamente con la persona que tiene el problema. Entonces ahí ya estamos, digamos, distorsionando, porque estamos llevando afuera quizás una situación, por ejemplo, con un amigo, en vez de decirle a mi amigo, mirá, vos sabés que me preocupa esto, o estoy pensando o sintiendo esto, en vez de decírselo a esa persona, en realidad voy y se lo comento a un tercero. Entonces ahí ya se está desvirtuando la relación y no estamos permitiendo resolver la situación, si es que hubiese algo para resolver. Entonces,
pensaba cómo esto también nos afecta, digamos, a tal punto que podemos también generar esto de la bola de nieve. Pensaba en el iceberg, ¿no? La puntita en realidad, y a veces lo hacemos todo un iceberg, una bola de nieve que se hace enorme, y quise ver algo chiquito, pero era mi inseguridad, mi desconfianza, que en realidad no la estaba realmente comunicando. Sí. Buenísimo. Y esto de comunicarlo asertivamente, ¿no? Porque yo puedo ir directamente a atacarte, ¿no? Porque yo me di cuenta que vos, y tal vez si yo puedo ponerlo en palabras de una manera más educada, adecuada y en el momento justo, puede llegar a resolverse, ¿no? Y el otro darse cuenta, tal vez estoy preocupado todo el día haciendo cosas y no es que no estoy atento a vos o que estoy con otra persona, simplemente que estoy estresado una semana y te lo comunico. ¿Sabes qué? No me di cuenta, estuve estresado, no te dediqué tiempo, y ahora que me lo hiciste ver y que tenés esa necesidad, planifiquemos un día juntos. Claro. Y ahí cambia, ¿no es cierto?, la comunicación asertiva. Sí, realmente. Y esto es muy importante lo que decías, Anita, porque no vas como en forma de juicio, de acusar para que el otro se defienda y se genere una discusión o una pelea, sino ir realmente de forma calmada y expresar lo que vos sentís. Claro. Como no decirle, bueno, porque vos, sino yo siento, a mí me pasa tal cosa, a mí me duele esto. Claro. Como no echar la culpa en el otro, sino realmente reconocer lo que a mí me está pasando. Claro. Exacto. Junto con esto también abarca muchísimas cosas más, pero fortalecer nuestra autoestima, porque detrás de cada celo también está esto de, bueno, ¿qué me falta? O el valor que el otro me está dando, o cuánta importancia doy en el otro y no tanto en mí. Entonces, fortalecer el autoestima también va a generar que podamos ver cambios positivos en las demás áreas y no solamente en esto. Y tal vez para ahí podríamos ir ya como enganchando en la parte, ¿no es cierto?, psicoespiritual, que es justamente nuestra autoestima basado en qué y en quién, ¿no? Exacto. Porque si nosotros ponemos la confianza en Dios y sabemos que somos únicos, que Dios me creó a mí en forma única, con un valor especial, y que me puso en la vida de tal persona que es única también, cambia la forma de ver las cosas, totalmente. ¿no? ¿En quién apoyamos nuestra confianza? Y eso hablábamos en el episodio de autoestima. Me acuerdo, Jaco, que vos habías dicho que esto de en vez de generar una autoestima, debería ser una teoestima. Muy bueno. Realmente la estima basado en Dios, porque Él es el que nos otorga el valor, Él es el que nos otorga el sentido. Entonces, ¿cuán valioso es eso? Porque no cambia, porque se mantiene, porque es infinito, porque es verdadero, más que nosotros que vamos cambiando y variando día a día, ¿no? Exacto. Tal cual. Es Dios en quien cuando ponemos nuestros ojos, digamos, y si le preguntáramos, creo que Él estaría deseoso de poder decirnos, Señor, ¿cómo soy? O ¿cómo me ves? ¿Cómo me medís? Y nos diría palabras hermosísimas. Y a mí me hizo recordar en esto que vos decías, Eddie, de Lucifer, y sin embargo la Biblia cuando lo describe, a pesar de que fue un ángel que cayó, lo describe como un lucero hermoso. O sea, lo describe de una manera que muy lejos está como decir, no, es mi enemigo y lo voy a describir mal, sino que inclusive hasta en eso Dios ha sido sumamente justo y amoroso. Entonces, cuanto más a nosotros no nos va a describir con amor y nos va a definir y mostrar cuánto valemos para Él. Y qué importante ir a la fuente de todo valor, de toda confianza, de todo control, y realmente entregárselo. Si vos estás sintiendo celos en este momento, o envidia, o alguna de las cosas que veníamos hablando anteriormente, realmente invitamos, y a nosotros mismos también, a poder entregárselo a Él, dejarlo en sus manos, pero realmente de una forma genuina. Y solamente Él puede darte esa paz y esa confianza que no te la da ninguna otra cosa, persona, ni nada, ¿no es cierto? Sí. Ir realmente a la fuente. Pensaba relacionándolo y se me vino a la mente este versículo, el amor echa fuera el temor. Entonces, como veníamos hablando, muchas veces nuestro temor a perder algo viene porque todavía no fuimos a la verdadera fuente de amor, que es nuestro Dios. Entonces, quizás debamos preguntarnos, Señor, ¿realmente estoy amando como vos me amarías? Realmente, y poder pedirle que nos ayude a reencauzar, ¿no? A redireccionar nuestra brújula y decir, bueno, que no sea yo quien dice cómo tengo que cuidar al otro, cómo lo tengo que celar, sino que seas vos quien me pueda decir. Sí, y entregar esa confianza a Él, a Dios. Y no confiar tanto en nosotros. Y también entender que ese otro también es hijo de Dios, al cual también hay que cuidarlo y velar por su bienestar.
Y como para ir cerrando, me gustaría retomar el versículo del comienzo, Jeremías 17:7, y sumarle el 8. ¿Por qué? Porque bueno, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando estamos realmente unidos a la base de la confianza, a la base del amor, por más de que vengan las dificultades, por más de que vengan los días oscuros, por más de que venga el calor, no vamos a echar nuestras hojas ni nos vamos a secar, porque estamos realmente unidos al río, a la fuente realmente que nos llena de esa paz, de esa seguridad y de ese valor. Entonces, que podamos todos los días entregarle nuestras cargas a la verdadera fuente para que cuando vengan las dificultades estemos firmes. Así es, así que muchas gracias por acompañarnos una vez más y hacer de esto una familia, el enfoque psicoespiritual, y los esperamos para una próxima, y bueno, ahí sí ya esperamos que venga Rodri, a ver nos si viene acompañe, Rodri, no se ponga celoso. Claro, exacto, así que, y agradecemos mucho, así que será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.